padres en su capacidad empática y reflexiva frente a sus hijos, permeando sus miedos en ellos, normalizando la violencia y transmitiendo la perversidad como fortaleza. Resulta relevante evitar a toda costa que ante la dificultad para lidiar con lo traumático, el psiquismo se disocie al no poder traducir y acomodar los impactos emocionales que recibe, disociación que lo aleja del sentir humano y sensible. Emil Ciodio Bleichmar acuñó el término del superyo materno, diferenciándolo del superyo freudiano, ya que el superyo que desarrolla las madres para hacer frente a la crianza está muy relacionado con el ideal del yo y se encuentra en constante reafirmación y validación, si se está siendo o no una buena madre. En lo personal, me doy permiso para hablar de ello en este escrito como un superyo parental, en donde las preocupaciones constantes de no estar a la altura de los estándares de ser unos buenos padres propicia el desarrollo de un superyo punitivo. La autora, siguiendo la línea de mentalización propuesta por Fonagy, plantea que lo anterior afecta la capacidad reflexiva y de autorregulación que interfiere con el desarrollo de los infantes. Para seguir con nuestra discusión, surge el cuestionamiento final de este escrito. ¿Cómo es que el superyo parental interactúa con la nula seguridad social que vivimos en la actualidad? Bueno, nula es mucho, yo creo que estaba yo como muy México, con la falta. ¿Cómo afecta a la parentalidad el que los hijos estén creciendo en un país con pocas garantías de seguridad social? Es probable que aparezca la culpa, el miedo, la sobreprotección, el silencio, el congelamiento, el distanciamiento frente a la parálisis de no saber o no entender cómo manejar diversas problemáticas cotidianas con el trasfondo de la inseguridad y la violencia. Bleichmar señala que cuando los adultos son menos reflexivos, es probable que sean menos empáticos y más intrusivos. Esta desregulación de las interacciones afecta la construcción de la comunicación compleja y la simbólica. Es probable que frente a lo punitivo del superyo parental amenazado por la violencia y la inseguridad surja la culpa. Culpa que abre la oportunidad de hablar de los miedos y lo que se siente provoca y afecta el vivir en un entorno de inseguridad y violencia. Peshkin, en la línea de entender la culpa como culpa de vida y no como culpa de muerte, sugiere la comprensión de la culpa no desde la pulsión de muerte, que sería lo filicida inconsciente de los padres, sino considerándola desde la mirada libidinizadora de la culpa de vida, que aparece como un intento de humanización. Aquí, nuestra comprensión terapéutica es clave para mirar lo real de la preocupación parental, donde aparece lo protector, la capacidad de sí sentir temor frente a una realidad traumática, y así no permitir la disociación en función de negar la amenaza real de perder o ver sufrir un ser querido. Lo que nos previene de no coludirnos con el silencio que emana de la pulsión de muerte. En este punto, y ya acercándonos al final del escrito, me gustaría enfatizar la relevancia que tiene que como profesionales de salud mental nos coloquemos como testigos terapéuticos, en términos de Peshkin. Testigos terapéuticos de la violencia, de la inseguridad y los miedos, para poder ayudar a tramitar y disminuir el impacto de la violencia real, que lo traumático con sus distintas modalidades, observando la manera en cómo se conjuga, como señala Lartigue, lo ambiental, lo intrapsíquico, lo intrasubjetivo, lo transsubjetivo y lo cultural, en las representaciones parentales frente a la crianza de los hijos. Así intentar prevenir los efectos patologizantes que pudieran instaurarse en las interacciones familiares. El no validar la realidad social nos hace parte del problema. No parece fácil, pero es imperante que en nuestra escucha terapéutica logremos comprender cómo los pacientes van acomodando la violencia. La niegan, se coluden y la transmiten a sus hijos como normalizada, la disocian, han sido víctima de ellas o la viven de manera persecutoria y paranoide. Escuchar las distintas maneras en que ésta se manifiesta nos permite saber dónde colocarnos y prevenirnos nosotros también de no disociarnos de una realidad que nos amenaza a nosotros por igual. Perdemos nuestra capacidad de preocupación por el otro cuando nos volvemos cómplices en términos de jure, cuando banalizamos la injusticia social. El reto es que como psicoanalistas podamos ofrecer la escucha empática y sintonizada que valide como real el temor, el trauma y la violencia de un medio ambiente amenazante. Ya que en la contratransferencia es posible que aquello que le preocupa al paciente, que también le preocupa al analista, quede silenciado al no saber cómo abordar y pensar algo que amenaza a ambos. En la lucha por no dejarnos deshumanizar, cabe recordar a Arietti, quien planteó que entender la destructividad desde lo ambiental obliga al psiquismo y por lo tanto al sujeto a humanizarse. Gracias.
Muchas gracias, Aurora. Gracias. Bueno, nos propone la autora que debemos acostumbrarnos a vivir con la violencia. Ustedes están en el lado más civilizado de América del Sur y por lo tanto quizás les sea más o menos, dice por ahí alguno de ustedes. Hay bastante diferencia entre el lado derecho y izquierdo de América Latina, recordaremos todos. La necesidad, dice ella, de ponerle nombre a los horrores. Estaba pensando que justo antes de que saliéramos de Lima, en el Metropolitano, en el tren que lleva miles de personas, una pareja, el varón le echó gasolina a la novia de 22 años, la prendió con un fósforo delante de miles de personas y la quemó. Entonces, no sé cómo ponerle nombre a eso. Gran tema y gran tarea, pero muy linda la cita final. Nos dice Aurora que entender la destructividad desde el ambiente obliga al psiquismo a humanizarse. Así que le agradecemos su contribución. A continuación, ya para ir terminando, además felicito a las colegas, han sido tan exactas que no ha habido ninguna necesidad de pasarle esos horribles papelitos diciendo que les faltan 3 minutos. Todas han cumplido exactamente con todo. Todo ha sido hemos cumplido el formato muy bien. A continuación tenemos a la doctora Carmen Rodríguez, doctora en educación, psicóloga, analista institucional, consultora de la UNICEF, asesora de equipos que trabajan con niños y adolescentes en contextos de extrema complejidad. Perdón. Docente de la ANEP, docente invitada en la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad General Sarmiento de Argentina. Autora del libro Lo insoportable, no en la levedad del ser, pero en fin, en las instituciones de protección de la infancia, casi, ¿no? Del 2016. Coautora de Trabajar en instituciones, los oficios del lazo y los oficios de saberes en los umbrales, escrito en este año 2018. Coautora del trabajo Adolecer lo común en el 2017. Tiene la palabra la doctora Rodríguez. Carmen. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación, en primer lugar. A Emma, que está a cargo de la coordinación de este evento, que sin duda ha tenido lo suyo. Bueno, a ver, yo definitivamente me resulta poco el tiempo, así que voy a hacer una síntesis y espero que me salga, pero acepto el papelito, si ven que no me sale. Bueno, a ver, nos toca seguir vinculando a los niños y a los adolescentes con la violencia. De mi parte, cuando hay que hacer esa relación entre niños, adolescentes y violencia, prefiero usar el conector que propone Pierre Kammerer, un psicoanalista francés, cuando dice adolescentes en la violencia, para evitar el desastre de hablar de niños y adolescentes violentos. Y la pregunta que le sigue es la pregunta casi de siempre: ¿de dónde proviene la violencia que habita a ciertos niños y a ciertos adolescentes? La respuesta es enorme, incontestable, en una mesa de estas. Quiero decir, es una pregunta que nos trabaja todo el tiempo. Yo elegí para hoy, no para responderla, para relanzarla una vez más, una breve cita de Freud en El porvenir de una ilusión, cuando dice: no puede esperarse por parte de los oprimidos una asimilación de las prohibiciones culturales, pues por el contrario
se negarán a reconocerla, tenderán a destruir la civilización misma y eventualmente a suspender sus premisas. La hostilidad de estas clases sociales contra la civilización es tan patente que ha monopolizado la atención de los observadores, impidiéndoles ver que latentemente abrigan también las otras capas sociales más favorecidas. No hace falta decir que una cultura que deja insatisfecho a un núcleo tan considerable de sus partícipes y los incita a la rebelión no puede durar mucho tiempo, y tampoco lo merece. Freud en El porvenir de una ilusión. El segundo punto que quiero ir directamente es a narrar en pocos minutos lo que supuso el trabajo de elaboración de una tesis a propósito de las instituciones de protección a la infancia en Uruguay, y que dio lugar a un texto que anda por ahí que se llama Lo insoportable en las instituciones de protección a la infancia. Yo elegí la cita de Freud porque yo trabajo con los oprimidos, aunque hayamos con el tiempo dejado esa palabra y la fuimos sustituyendo por otras como vulnerables, pero oprimidos es una palabra que uno tomaría de Freud y la volvería a traer. Y cuando esos niños y adolescentes llegan a las instituciones de protección a la infancia, se desata, cuando algunos de ellos, se desata lo que dimos en llamar lo insoportable. Lo que llamamos lo insoportable está compuesto de 3 instancias, digámoslo así, que se vinculan todo el tiempo, se articulan y se autoproducen. En primer lugar, los niños que llegan a los sistemas de protección han vivido su encuentro con lo que es insoportable para un niño. Yo no tengo tiempo para abrir metodológicamente el trabajo que dio lugar a esta conceptualización, solamente es importante decir que yo no hablo de todos, nunca todos. Tomo el concepto de regularidad de Michel Foucault. Quiero decir, esto que estoy describiendo no pasa siempre y para todos, no, pero es regular en el sentido Foucaultiano. Pasa, pasa, pasa y pasa. Eso regular se compone de que los niños que llegan ahí han vivido su encuentro con lo que es insoportable para un niño. En una sala como esta, sabemos que la ausencia de todo holding, la deprivación constante, la crueldad extrema, el abuso sexual y el incesto constituye lo que es insoportable para un niño. No quiero abrir acá la discusión sobre lo traumático porque, bueno, nos lleva a otras cuestiones. Lo que decimos es, hay ciertos niños que viven su encuentro con lo insoportable y cuando uno estudia los sistemas de protección ve que esto es regular. Ahora, lo que pasa es que cuando los niños viven su encuentro con lo insoportable, más allá o más acá, lo insoportable está en ellos. Bajo 2 formas que fue Winnicott quien nos la ayudó a conceptualizar en su intervención con los niños difíciles en aquella Inglaterra de la guerra. Y él constató con total evidencia empírica que cuando hablamos de que cuando yo hablo de que lo insoportable está en el niño tomando conceptualizaciones de Winnicott, me refiero a 2 cualidades también regulares. El niño pone en marcha la tendencia antisocial y el niño pierde la capacidad de preocuparse por el otro. Ahora, lo que configura lo insoportable es que cuando los niños vivieron su encuentro con lo insoportable, de a ratos lo insoportable está en ellos, a esos niños no se lo soporta. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos a esos niños no se lo soporta?
a dos aspectos muy específicos, propios de los sistemas de protección. A esos niños se los deriva constantemente. Cuando uno estudia, hace una investigación a través de estudios documentales, constata que esos niños no llegan casi nunca a ningún lado. Es decir, transitan toda su infancia subidos en una calecita de derivación. Es importante la distinción que la palabra nos ofrece. Cuando uno alude a derivación, la etimología de las palabras nos ofrece tanto, ¿no? Y esta nos ofrece dos sentidos posibles. En un sentido, derivar es abrir un nuevo cauce. Pero en otro sentido, en su raíz etimológica, derivar es dejar a la deriva. Cuando decimos que está institucionalizado lo insoportable, hablamos de que es un dejar a la deriva. Y el segundo aspecto también regular que nos hace notar con total evidencia que a esos niños no se los soporta, también lo tomamos de Winnicott. En una expresión extremadamente lúcida, pero olvidada también. Son esos conceptos traspapelados. Cuando él dice, cuando los niños ponen en marcha la tendencia antisocial y pierden la capacidad de preocuparse por el otro, siempre habrá en la sociedad lo que él llamó sentimientos públicos inconscientes de venganza. Y dijo que siempre habrá una voz en la sociedad que pida que sobre esos niños se aplique una venganza. Pero también dijo que una institución de protección a la infancia se funda sobre la base de un discernimiento, de una discriminación. Y dijo, una institución de protección a la infancia tiene que decidir si ella va a ser el lugar que le ponga límites a ese sentimiento inconsciente y público, y por lo tanto ciego, y le dice, aquí no, de aquí en más, en este territorio institucional, aquí no hay una venganza, aquí hay un tratamiento posible, acá hay un conjunto de posibilidades para hacer de eso que fue insoportable y de eso que es tendencia antisocial y eso que es pérdida de capacidad de preocuparse por el otro, encuentra una tramitación, la oferta de una tramitación. O si esa institución es ella el instrumento público de esa venganza. Es fuerte, pero creo que esta misma semana hemos tenido en todos los medios de comunicación de este país la evidencia de cómo existen territorios institucionales, no todos, pero existen algunos, y con que haya algunos ya es suficiente, que más que ser el lugar de protección a la infancia es el brazo ejecutor de la venganza pública hacia ciertos niños. Yo sostengo en esa tesis que eso ocurre. Y a partir de ahora, acá, en este coloquio, pensé mucho, llegada hasta acá, para dónde iba a ir. Uno puede ir hacia donde fue la tesis, que fue hacerse la pregunta, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible que en la institución de protección a la infancia se instale la desprotección misma? Y entonces tuvimos que hablar de que en las instituciones de protección a la infancia se instalan lo que llamamos los circuitos de desprotección adentro de las instituciones de protección, no afuera, adentro, como circuitos de desprotección que recorren el suelo mismo institucional de la protección. Pero en este coloquio podríamos hacer dos caminos, de ahora en más que en los 5 minutos que me deben quedar. Uno es seguir abriendo el trabajo de elaboración de la tesis para dar a ver lo que pudimos lograr comprender de cuáles son las condiciones de posibilidad para que eso ocurra. Bueno,
ese es el camino de la tesis. A mí me tentó hoy hacer el segundo camino, que es cuál es la alternativa y qué es posible. Creo que ahora se trata de salir del porvenir de una ilusión para construir el texto de la ilusión de un porvenir. Y por lo menos algunos nos disponemos a... Porque esto no es nuevo. Uno no está diciendo una novedad. Esto lleva tiempo. Y quizás haya que entenderlo como la colega lo planteó. Es decir, la relación entre grandes y chicos es una relación que no es sino una oscilación de nuestro lado. Quiero decir, no tenemos destinado solo amor a los niños. Pero cada época y cada vez nos tenemos que ver con nuestro tiempo. Y este tiempo que nos toca a nosotros es devastador. Es devastador por lo que venimos hablando, supongo que en todo este coloquio, de como esta pulsión de muerte desatada, parece, eso dice Eugene Enríquez. Eso que tenía que estar trenzado, y esa hostilidad a la cultura vuelve. Pero además, estamos en unos tiempos que Marina Garcés, una filósofa que por lo menos a mí me ayuda a pensar, dice que estamos en lo que ella llama una condición póstuma. Que nuestros tiempos ya no son ni modernos ni posmodernos, que nuestra condición es la póstuma. Es decir, nuestra condición es, les voy a leer un párrafo, dice, nuestro tiempo es el tiempo del todo se acaba. Vimos acabar la modernidad, la historia, las ideologías y las revoluciones. Hemos ido viendo cómo se acaba el progreso, el futuro como tiempo de la promesa, del desarrollo y del crecimiento. Ahora vemos cómo se terminan los recursos, el agua, el petróleo y el aire limpio, y cómo se extinguen los ecosistemas y su diversidad. En definitiva, nuestro tiempo es aquel en el que todo se acaba, incluso el tiempo mismo. No estamos en regresión, dicen. Dicen algunos que estamos en un proceso de agotamiento o de extinción. Quizá no llegue a ser así como especie, pero sí como civilización basada en el desarrollo, el progreso y la expansión. ¿Cómo construir un relato alternativo de esta condición póstuma? Es un poco desesperante. Pero sin duda, no hay otro trabajo político, conceptual y práctico posible que el intento de la ilusión de un porvenir. Y creo que, por supuesto, la cartografía de qué se trata, y volviendo ahora a la cuestión de los niños y a la cuestión de las instituciones, de qué se trata, sin duda, algunos pensamos que la discusión es tan macropolítica como micropolítica. Y por lo menos algunos pensamos que hay una actividad micropolítica impresionante que la queremos llamar, por poner algún nombre que nos ayude a decir lo que es preciso decir, los oficios del lazo social. Es decir, algunos venimos trabajando, construyendo la textura, los componentes, los elementos que van construyendo ciertos oficios. ¿De qué se trata trabajar con ciertos niños? ¿Cuáles son los gestos? ¿Cuáles son las posiciones? ¿Qué les disponemos? Bueno, sin duda, el plan estratégico empieza por lo que habita en nosotros bajo la forma de la desconfianza, el miedo, el descreimiento. Cómo acercarnos a ciertos niños totalmente convencidos de lo que se nos quiere convencer. Y es que no son semejantes, es que no son de los nuestros, es que son niños adjetivados, como dice Graciela Frigerio, una colega con la que trabajo. Ella dice que sobre ciertos niños que hay una división, los niños y los niños adjetivados. El trabajo político, teórico y práctico es un trabajo que va totalmente en contra, a propósito de la institución de lo insoportable, y empieza por la posición
de quienes intervenimos ahí. También Freud dijo, en consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, soportar la vida es y será siempre el deber primero de todos los vivientes. Entonces, soportar en el sentido de sostener la alternativa para ciertos niños es la única que queda. Yo podría hablar mucho a propósito de qué están hechos estos oficios, de un estilo especial de presencia, de confiar que cuando destinamos ciertas instituciones que pelean contra lo insoportable, lo que estamos haciendo conceptualmente es volver disponible voy a decir una cosa muy conceptual, y después voy a decir lo menos conceptualmente, pero volver disponible una presencia exogámica de filiación en el orden de lo social. Es decir, esas instituciones destinadas a la infancia, a la protección de la infancia, son pequeñas unidades que le ofrecen a los niños una presencia exogámica de filiación en el orden de lo social. Pero para que eso sea eso y no otra cosa, tenemos que superar este tipo de problemas que tenemos instalados. Les voy a leer un texto breve de una investigación de un sociólogo que se llama Dennis Merklen, que hizo mucha investigación social, en particular este texto se llama Biblioteca en llamas, cuando las clases populares cuestionan a la sociología y a la política. Y él alude ahí a un fenómeno que él que investiga, es que algunos incendian las bibliotecas. En algunos barrios pobres de Francia se incendian las bibliotecas, se atacan las bibliotecas. Y acá no se incendian las bibliotecas porque no hay. Se incendian otras cosas. Se atacan. Y algunos dicen, che, qué disparate esta gente. Nosotros somos buenos. Y dice así, es lo que revela el caso de las bibliotecas. En efecto, en su condición de agente de la institución pública, los bibliotecarios y las bibliotecas son situados por los habitantes en una notable ambivalencia. Por un lado, la biblioteca es parecida a una suerte para el barrio, como una oportunidad de acceso a la cultura, como una institución prestigiosa. Pero, voy a saltear, las bibliotecas de estos barrios están en contacto con individuos y familias que tienen cada vez más dificultad para sobrevivir mediante el trabajo y que se ven obligados a salir a buscar una buena parte de los recursos indispensables en los dispositivos de políticas sociales ampliamente localizados y distribuidos en el territorio. Garantizar el cotidiano requiere una movilización permanente, un gasto de energía entre los mostradores de las instituciones y del Estado que controlan esos recursos. Pero ese gasto de energía, esas recorridas que observamos de mostrador en mostrador, constituye también la actualización de una diferencia social fundamental entre los que controlan los recursos y tienen el poder de decisión y quienes dependen de esos mismos recursos para vivir. A mí me parece que los oficios del lazo social, que no tengo tiempo ya de abrirlos acá, son esos oficios que trabajan en el límite entre lo vivible y lo invivible, ese umbral. Y depende mucho de las grandes cosas de la macroeconomía, por supuesto. Pero lo insoportable se consolida y se perpetúa sobre pequeños gestos de quienes están ahí. Los oficios del lazo social son los oficios que trabajan sobre los detalles. Trabajamos sobre pequeñas cosas que dejen total nitidez, que la diferencia que está en juego es entre la vida y lo que no es vivible, y que en todo caso entre ellos y nosotros fuimos ahí no a recalcar la línea que actualiza la división entre ellos y nosotros, sino a disolverla, a puro gesto y a total convicción de que si tenemos una civilización que valga la pena, si no es como dice Freud, que hay algunas civilizaciones que no merecen existir, entonces será porque hay ahí unos gestos cotidianos, unos estilos de presencias que dejan claro que entre ellos y nosotros la única relación posible es la de semejantes.
supongo que todos estaremos de acuerdo que podríamos pasar varias horas más escuchando a Carmen con todo lo que tiene para decirnos. Muchas gracias. Es evidentemente una llamada de atención, ¿no? Nuevamente. No es que no lo sepamos todos los días, pero bueno, para eso estamos ahora reunidos de manera específica, para ver más cercanamente estos problemas, estos graves problemas. Muy bien, ahora quisiéramos que todas estas comunicaciones, sí, inmediatamente, ¿usted nos ayuda con el micrófono? Si fueran tan amables de darnos sus nombres para de alguna manera socializar un poco la discusión. Acá tiene, sí, acá a la derecha, ahí está, y después el señor. Gostaria de cumprimentar a todos os participantes da mesa e dizer assim que foi uma mesa que me emocionou muito. Espero que eu possa me expressar de forma que me compreendam. Especialmente o depoimento da Carmen me fez pensar e ouvir, escutar palavras que conseguem definir um pouco dos sentimentos que eu tenho atendendo crianças de instituições. Eu atendo grupo de 5 crianças em instituições e tem momentos que dentro do grupo me dá a sensação de estar convivendo com sentimentos insuportáveis. Então, nomear essa ideia de que existem experiências humanas do nível do insuportável e que para a gente poder significar um pouco disso para aquelas crianças, no caso, é entrar em contato com isso, que a mente da gente tende a querer escapar. Então, o trabalho com os oprimidos realmente nos expõe a esta experiência. E poder conversar entre nós sobre isto me parece, sim, de muita importância. E poder ajudar a pensar que recursos, enquanto psicanalistas, nós temos para poder, em pequenos gestos e compartilhando estas emoções um pouco, ajudar um pouco essas crianças e esses adolescentes. Eu estou trabalhando com um segundo grupo. O primeiro grupo eram de crianças institucionalizadas que estavam na instituição, desde bebês, alguns, e que já estavam em torno de 7 ou 8 anos. Deste grupo de 5, 3 crianças foram adotadas. E isto no Brasil é muito significativo, porque as pessoas, em geral, preferem bebês. E a outra criança não tinha sido destituída do pátrio poder e outra teve que mudar para um lugar onde interrompeu o grupo, que era muito longe. Então, é um pequeno ato que eu trabalho com um grupo de colegas. É uma experiência tão simplória quase, digamos assim, dentro da grandiosidade de que nós temos de oprimidos no Brasil, que eu fico pensando assim, quanto recurso, enquanto psicanalistas, nós temos para fazer pequenas coisas que podem fazer muita diferença. Então, eu queria assim cumprimentar a mesa, dizer que também a experiência no México e a colega do Brasil foi muito linda ouvir, e que é alentador a gente escutar, assim, que dá para fazer alguma coisa se pensar. Obrigada. Muchas gracias. Acá, sí. Su nombre, por favor. Pedro Moreno, de acá de APU. Espero poder rescatarme del impacto emocional extraordinario de las 3 presentaciones y sobre todo de la presentación de Carmen. Hay algo que plantea María Lourdes que tiene que ver con la ética, la posición ética
y algo que aparece en el trabajo de Aurora, que es la posibilidad en el vínculo con un semejante de ser capaces de restablecer la confianza y la seguridad y la confianza en el medio, ¿no? Después de haber vivido lo que Carmen decía, lo insoportable que los chiquines que llegan a las instituciones ya vivieron. Pero como decía Carmen, a mí me resulta muy importante porque me parece que tiene mucho que ver con lo que nosotros los psicoanalistas hacemos en ese ámbito íntimo del 1 a 1 de la sesión. Y cómo, más allá de la, como decís vos, de las responsabilidades de la macroeconomía y las cosas que no tienen nada que ver conmigo, porque son la superestructura, yo no formo parte, pero cómo está la obligación ética de todos los que podemos tener algún momento de estar en esa posición con alguno de esos chiquilines, con alguno de esos adolescentes, de ser capaces de brindarles eso otro que también nos hace humanos, porque todas estas presentaciones nos hemos estado encontrando constantemente con esa parte oscura, siniestra, que también nos hace humanos, del despliegue de lo violento, lo agresivo. Pero lo que a vos apuntás me parece riquísimo y, ya digo, sobre todo muy tocante para quienes estamos en ese lugar del encuentro cara a cara, cuerpo a cuerpo, individualmente con cada uno de nuestros pacientes, de que las personas que trabajan en esas instituciones sean capaces de eso que describís vos, de ese gesto mínimo, de esa cosa mínima que es mirarlo, como vos decís, como un semejante y sacarle el adjetivo que le pone tu colega. Que vos sos un niño, vos sos un adolescente, y que yo sea capaz de devolverte algo distinto de esa experiencia indecible que vos traes atrás de sí. Muchísimas gracias por las presentaciones. Muchas gracias. Acá, por favor. Si fuese tan amable decirnos su nombre. Sí, Alberto Moreno. No somos hermanos. Somos parientes. ¿Primos? Primos, hermanos, sí. Bueno, también el impacto de las presentaciones, que fue realmente muy, muy conmovedor escucharlas a las tres, y la de Carmen específicamente. ¿Alguna cosa, alguna reflexión o alguna pregunta? Winnicott, una de las cosas que dice, además de lo que tú traes acá de poner en marcha la tendencia antisocial y pierde la capacidad de preocuparse por el otro, también habla de una cosa que a mí me parece bien interesante, porque tiene que ver con la venganza. Él dice la sonrisa beatífica, dice, la donación, ¿no? La oblatividad, ese fenómeno hacia el niño, de la oblatividad, hacia el niño, hacia lo que podría ser considerado alguien diferente. Hay algo oblativo, y eso, Winnicott decía, produce un odio gigantesco. Lo que está detrás es un gran odio, porque es considerar al otro, al semejante, como un desecho, atrás de una imagen beatífica. Y eso puede estar en el campo social, en el psicoanálisis, en cualquier lado, porque tiene que ver con las conformaciones de lo que él llamó el falso self. Bueno, a la colega mexicana, a mí me parece interesantísimo lo que planteás con relación a la violencia social y el impacto en el psiquismo. Y te preguntaría si no te hace obstáculo en alguna medida pensar el psiquismo, la subjetividad y el objeto como dos cosas separadas. Pensando con Lacan, Lacan habla de lo que se llama la banda de Möbius, que es algo que grafica el adentro y el afuera, donde no hay un afuera y un adentro, no hay un intrapsíquico. Salvo que uno pueda contar desde un marco teórico diferente con el dispositivo del superyo, que para Freud es un dispositivo social también. Y a la colega de Brasil, que me pareció bien interesante lo que trae de los mitos, recordarle que también hay una ética, que es la ética de Antígona, que en alguna medida va más allá de la ley, porque hay ciertas leyes que no se pueden respetar. Y esa es una ética del deseo. Muchas gracias a las tres.
Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer sus aportes? En realidad tenemos gente que quiere intervenir desde la conexión vía internet. Estamos viendo, yo les voy a leer las intervenciones. Tenemos a María del Carmen Míguez, que dice: lo insoportable en la infancia se ha hecho patente en Venezuela en los últimos tiempos como nunca antes. Niños abandonados viviendo en la calle y comiendo de la basura. Ni siquiera estos niños cuentan con una institución, son producto de la violencia de toda la sociedad. Quiero cerrar con una poemita. ¿Querés? ¿Tú quieres más? Ok. Carmen. ¿Tú? ¿Terminamos? No, todavía, puedes comentar. Todavía tenemos un ratito. Como se han portado tan bien, tenemos hoy un ratito. Anterior. Solamente no sé si estamos cerrando o qué, pero yo elegí un texto que no lo leí ahora, me da el tiempo, lo tomo ahora. La verdad que me encontré con él hace un tiempo y me parece que viene de la literatura, pero yo creo que alude a algo de lo que un psicoanálisis supone. Es un texto de Ítalo Calvino y dice así: el infierno de los vivos no es algo por venir, para seguir jugando con la idea del porvenir. Hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuo. Y creo que esta es la tarea de un análisis, por lo menos es mi experiencia como analizante. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacer que dure y darle espacio. Muy hermosa. Aurora quiere contestar. ¿Puedes prender tu... Bueno, contestando un poco a su pregunta, yo no soy una profunda lectora de Lacan, ¿no? Pero creo que cuando vivimos en un entorno donde la violencia es tangible, ¿no? Es decir, como que sí hay una realidad externa que hay que hacerse cargo, ¿no? No solo es esa parte de cómo le hacemos con lo propio, si entendí bien la pregunta, ¿no? Esa es como la idea, ¿no? Creo que hay que considerar que sí pasan cosas afuera y que hay que hablar de ellas. Sí, o sea, como ¿qué le pasa a la víctima de la violencia? No solo al perpetuador, ¿no? No sé si contesto. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, un poco como la cita de Calvino, ¿no? Vivimos frente a la... Gracias. Vivimos un infierno cotidiano, es verdad, ¿no? Parcialmente, no todo el tiempo, pero es bastante infierno. Perdón, alguien me pasó la voz. ¿Dónde estaba? Por favor, disculpa. Mi nombre es Silvana. Es una pregunta a Carmen, en esto que ella planteaba de los mecanismos de protección en la infancia, o sea, las instituciones, que en este caso INAU, preguntarte en realidad esto que vos traías de cómo se van formando dentro de la institución de protección grupos que circulan de desprotección, ¿no? Bueno, no sé, sacar a las personas sería como irracional porque es imposible, pero que si tiene que ver con tu tesis, si llegaron a algunas conclusiones, el cómo poder trabajar con esos grupos de desprotección dentro de la misma institución. No sé si podés tirar algunos puntos o algo. Gracias. Vos sabés que es incontestable. Lo quiero decir,
es evidente para todos, esto es muy difícil de modificar. Pero es importante encontrar el suficiente continente conceptual, práctico y político para operar no tanto a la vez que en los diseños, Mire, yo creo que en las instituciones de protección hay, y eso dice el libro, un inframundo. Hay un inframundo que está armado por ciertas posiciones de sujeto que se desligan de las leyes estructurantes de lo humano. Acá lo puedo decir rápido porque todo el mundo entiende. Y se pone en marcha un mundo pulsional. ¿Cuál es el trabajo de la institución? Y el trabajo de la institución siempre es un trabajo de ir contra el pasaje al acto de las pulsiones. Ese es el sentido mismo de una institución. Lo que está en juego es, como dice Castoriadis, es construir un nuevo orden simbólico. Es una tarea titánica, pero es ineludible. Y siempre que hemos tenido que hacer grandes cambios en las instituciones de la sociedad, se requirió una potencia instituyente de transformación. En mi caso particular, me dedico con los compañeros con los que trabajamos, nos dedicamos a construir los pequeños componentes que construyen los oficios del lazo. Para decir, esto es trabajar con estos en contra a la puesta en marcha de lo insoportable. No hay una receta, hay un conjunto, pero empezamos por las posiciones de quienes intervienen ahí, que somos ni más ni menos que nosotros mismos. Entonces, esa potencia micropolítica no la podemos sortear, no podemos depositar el cambio en los grandes diseños solamente. Hay una actividad instituyente, micro, cotidiana, de una enorme potencia transformadora. ¿Alguna otra intervención? Estamos ya casi finalizando. Una palabrita nada más, voy a tomarme la libertad. En el Perú existen para los niños abusados un grupo que se llaman operadores de justicia. Los susodichos operadores de justicia, no sé cómo llegan a ese puesto ni cómo están capacitados, pero lo que sí sabemos con certeza es que son todos perversos, porque tratan al niño abusado, haciéndole repetir verbalmente para que describa todo, es decir, retraumatizan a la víctima. Hemos hecho todo tipo de campañas, todo tipo de escándalo, todo tipo de movimientos. Ahí siguen los llamados de manera patética operadores de justicia. Y es de alguna manera también parecido a lo de las instituciones. Para decir que, como decía un escritor, como no, en todas partes se cuecen habas. El problema es que en algunos países solo se cuecen habas. Esse é o drama. Lourdes, por favor, adelante para cerrar. Gostaria de colocar a situação do Brasil, até porque acompanhei na época do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, e desde então sofre ataque cotidianamente da sociedade, né? Porque nem conseguimos literalmente implantá-lo, né? Mas já existem tantas críticas, e isso que a Carmen disse me chamou muita atenção, porque é um trabalho que a gente desenvolveu sobre a questão de abuso e de trata para explotação sexual de ninhos e ninhas, na fronteira com o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E o que a gente observou ao longo de 5 anos desse trabalho é que não havia, de fato, e nós tomamos um susto, porque considerávamos que as coisas eram simplesmente resolvidas na própria localidade, mas havia por trás disso todo um tráfico de seres humanos para fins de explotação sexual, e o que a gente observou é que
os operadores do direito, que nós chamamos no nosso país, aqueles que deveriam proteger, também estavam envolvidos, muitos, com essa rede. Então, isso quebra, literalmente, a nossa esperança em alguns momentos. Mas é aquilo que eu estava dizendo no final da minha fala, né? Acredito que a gente tem que fazer esse esforço cotidianamente, porque nós estamos indo contra a corrente. Você está tentando construir algo diferente do que está aí. Sim. E eu acho que isso não é a coisa mais analítica que nós podemos pensar, não é, gente? Se a gente for pensar dentro da psicanálise, se lembrarmos de Freud, que no século XIX rompe com toda aquela visão mais neurobiológica, né, da questão, por exemplo, da própria dos 3 ensaios, pensei aqui nessa questão, não é? Enfim, até porque discutimos tanto as questões sobre a sexualidade, o que a gente observa hoje é que nós temos uma luta cotidiana. Sim. Eu penso que a gente não pode relaxar, porque são das pequenas tarefas, porque eu penso, bem como a Carmen, não é uma questão de ter uma metodologia específica, porque cada caso é um caso, cada situação você tem que saber como resolver aquela situação naquele contexto, mas não perdendo de vista que há, sim, por trás disso, um projeto político. Sim. Porque eu acredito, sim, que isso é um projeto de sociedade, onde os excluídos têm que ficar num determinado lugar. Sim. Né, e que nós estamos lutando para que essa sociedade seja um pouco mais justa, no sentido exatamente da ética, da reciprocidade. Somos diferentes, mas somos iguais, porque somos todos humanos. Eso. Lo alentador de todo esto es que hay mucho trabajo por delante. Así que pongámonos a trabajar. Entonces, en vista que ese es el pedido, cerraremos esta mesa para dar paso a los siguientes colegas que seguirán trabajando con nosotros. Muchas gracias por su atención.
Bueno, vamos a comenzar con el panel de cierre. Todos nos quedamos palpitando, pensando, muy conmocionados y muy movilizados. Silencio, por favor. Con el panel que tuvimos hasta hace pocos minutos, de alto contenido emocional, además de teórico y de prácticas, relacionadas con tiempos violentos, con lo insoportable de lo invivible y con situaciones de borde, podríamos decir. Bueno, entonces, como les decía, comenzamos con este panel de cierre. Un diálogo que, como todo diálogo, se construye, y hemos construido este diálogo desde el día de ayer, en cada panel, en cada taller, en cada espacio en los que hemos participado, y nos iremos con mucho para pensar, para seguir pensando, y para continuar con nuestra tarea, con todo este bagaje que hemos podido ir incorporando y con la riqueza de cada uno de los panelistas que nos vienen acompañando. Tengo el placer de coordinar este panel en el que tendremos dos colegas de lujo. La doctora Leticia Glosser Fiorini y la doctora Ana María Araujo. Conversábamos antes que este último panel tiene un título prospectivo, de futuro, que de algún modo continúa con lo que hablábamos y compartíamos en el panel anterior en relación a temas más, por momentos, digamos, como más de cierre. Y este panel tiene como título Nuevos paradigmas en tiempos violentos. La ponencia de la doctora Glosser Fiorini es El mensaje de la violencia. La doctora Glosser Fiorini es médica psicoanalista, magíster en psicoanálisis, expresidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, co-chair para América Latina del Comité de la Asociación Psicoanalítica Internacional, estudio de diversidades sexuales y de género, profesora del máster Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad de la Universidad de Buenos Aires, Premio Cárcamo por su trabajo La posición femenina, una construcción heterogénea, y autora de los libros Lo femenino y el pensamiento complejo y la diferencia sexual en debate, junto con numerosos trabajos en libros y revistas psicoanalíticas sobre femineidad, maternidad y diferencia sexual. Bueno, te escuchamos, Leticia. ¿Qué prender acá? ¿Se escucha? Bueno, buenas noches. Estamos todos muy cansados, pero en este breve espacio que me asignaron voy a tratar de plantear algunas cuestiones vinculadas a lo que llamo el mensaje de la violencia. Todos sabemos que en las sociedades contemporáneas hay múltiples manifestaciones de violencia, desde expresiones paradigmáticas que son de violencia y destrucción masiva, hasta formas cotidianas de la violencia, que frecuentemente están naturalizadas. Hay distintas formas de violencia, como todos sabemos, y fue transcurriendo, digamos, en esta jornada, social, étnica, racial, de clase, de género, etaria, que atraviesan los tiempos, además, con consecuencias deleterias en la construcción de la subjetividad. Efectos traumáticos, fenómenos de desubjetivación, escisiones psíquicas, entre otras. Yo un poco lo que les quiero transmitir es cuál es para mí uno de los mensajes fundamentales que sostienen, digamos, las relaciones de violencia. Y uno de los más importantes, que ya se dijo acá en el curso de este encuentro, es el mensaje del poder. Quiero un poco detenerme en esto, porque no hay violencia que no esté basada en relaciones de poder, y en este sentido en degradar y eliminar al otro. Y estas relaciones de poder están, por supuesto, expresando modelos de relaciones inter- y transsubjetivas.
Lo que yo quería subrayar ahora es que las relaciones, hay muy fuertes relaciones entre la violencia, las relaciones de poder y la dominación. Pero en todo el círculo de representaciones que de alguna manera se fue desarrollando en estas jornadas, siempre hay un resto sin sentido. Es decir, siempre está, no hay palabras. Y yo creo que esto, por lo menos yo tomo palabras de Balibar, que es lo que denominamos crueldad, que se relaciona con el mal radical, que es lo que resiste a explicaciones, lo que resiste a interpretaciones. Entonces me parece que siempre queda algo que es imposible de interpretar. Pero yo hoy voy a focalizar en un punto que es la violencia de género, pensada, a mi modo de ver, como un núcleo primordial en las relaciones intersubjetivas, porque, bueno, lo que sostengo es que está en la base de la estructuración del orden social. Impregna las relaciones entre hombres y mujeres desde los orígenes y no se puede analizar, y esto es importante para nosotros, solo como un fenómeno intrasubjetivo. La historia está presente. Entonces, lo que en el pasado se llamó, que esto todos lo sabemos, crimen pasional, crimen por amor, actualmente se aborda desde otras significaciones. La violencia de género es nominada, adquiere entidad. Y en consecuencia, ¿qué es este ruido? No sé qué es eso. No. Ya actúa solo esto. Qué violento, ¿eh? Bueno, entonces lo que yo les quería decir, a lo mejor por eso todo este ruido, es que la violencia de género existió siempre. Pero cuando es nominada, cuando adquiere entidad, aporta otras significaciones a la construcción de una trama, digamos, de interpretaciones sobre la violencia. Y se exhibe mucho más claramente y hay más reacciones, digamos, intersubjetivas en relación con esto. Yo quería recordar acá que los fenómenos de violencia social extrema fueron analizados por Agamben, quien había señalado las situaciones en las que el estado de excepción coincide con la regla. Y mi propuesta es expandir este concepto a la violencia de género. ¿Acaso el poder, el dominio, la violencia ejercido sobre las mujeres no responde a supuestas excepciones que en realidad ocultan la norma? Me parece que este es un punto muy importante para tener en cuenta. Y entonces también recordar que hay una violencia implícita en las relaciones entre los géneros y que esto está sostenido desde el contrato social. Desde el pater familia, dueño de las mujeres y los niños, a los que había que controlar y educar, hasta la división hombre productor, mujer reproductora, que todos conocemos bien, y que los discursos vigentes siguen sosteniendo, a pesar de todos los cambios que hubieron al respecto. Y esto está regido por leyes que siempre fueron más o menos benévolas con la violencia de género. Y en este punto también quisiera recordar con ustedes el mito de Tótem y Tabú, entre otras obras freudianas, que revela el lugar asignado a las mujeres como posesión del padre. En mi opinión, se trata de la construcción de una narrativa que se dirige obviamente a señalar un origen mítico, pero que también es un mito que en realidad es una explicación que está dirigida a justificar un orden de facto. Entonces me parece que hay que tener en cuenta también esas vertientes. La violencia de género sabemos que obviamente se dirige específicamente a las mujeres porque son las que ocupan una posición débil en la trama social. Esto no quiere decir, como ya se comentó en alguno de los paneles, que no haya mujeres que también ejerzan violencia contra hombres, pero como concepto, la violencia de género es eso. Entonces, en este sentido, habla de un sistema, no solamente, digamos, de hombres y mujeres en especial, sino el sistema que sostiene esta construcción violenta. Y acá quiero decir también que recordando a Viñar, que él decía que es empobrecedor
incluir las consecuencias de la violencia política extrema en categorías nosográficas, psiquiátricas y psicoanalíticas. Y yo quisiera incluir esta consideración también para la violencia de género. Quiere decir que esto apunta a comprender el carácter transubjetivo de estos fenómenos, como también lo había destacado Brownstein en relación con el trauma, ¿no? Entonces, estas relaciones de poder que revelan en el orden social, digamos, un dominio masculino, porque después en cada situación en particular las cosas pueden ser de otra manera, no están basadas exclusivamente en una explicación pulsional. Y esto me parece que es un tema que, bueno, es tema propio, digamos, de los debates psicoanalíticos, que creo que conviene, digamos, plantearlo como zona de debate. Es decir, que lo pulsional está en juego, pero está en relación con otros factores también, que son de orden transubjetivo. Por supuesto que se dirá que mucho cambió en la actualidad de la situación de las mujeres en el curso de la historia, y eso es cierto. Pero paradójicamente pareciera que también aumentó la violencia de género, o quizás que es más visible. Eso no lo tenemos muy claro. Pero yo entiendo que igualmente se trata de una expresión reactiva frente a grandes movimientos individuales y colectivos, como el Me Too, el Time's Up, el Ni Una Menos, en fin, todos movimientos colectivos que revelan algo que está apareciendo, que estaba sumergido, que tiene nombre, como dije, que está nominado, y eso evidentemente es un intento de quebrar una inercia histórica de enorme peso. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál sería el interés para el psicoanálisis de incluir la categoría violencia de género? ¿Hay diferencias con el concepto de violencia sexual? Este sería un primer punto. Yo creo que la violencia de género habla de un sistema de estructuración social androcéntrica de las relaciones de poder entre los géneros, que son historizables. Por ejemplo, los casos de trata de personas, violaciones en tiempos de paso de guerra, etc. La violencia sexual puede ser de mujeres a hombres también, no solo de hombres a mujeres, pueden ser víctimas los niños, o todo lo que sean eslabones débiles de la cadena social. Entonces, nosotros tenemos casos de violencia de género de distinto tipo que pueden llegar a la consulta, pero yo lo que quiero acá acentuar es que el marco teórico del cual cada analista disponga tiene que ver con cómo se va a encarar la clínica y cómo se va a encarar la escucha. Entonces, no todos disponemos, digamos, de un marco teórico amplio o del conocimiento de varios marcos teóricos, porque si no, lo que nosotros, esto lo comentamos en algún panel, lo que nosotros podemos escuchar de las problemáticas que se traen al respecto, no necesariamente, a pesar de que escuchemos a veces cosas nuevas, cosas interesantes o cosas que impliquen un esfuerzo intelectual para nosotros, o transferencial y contratransferencial, no necesariamente vamos a llegar a entender qué es lo que está pasando si no podemos disponer de las categorías conceptuales al respecto. Entonces, eso me parece que es un punto fundamental. Yo había traído una pequeña viñeta, que les voy a decir muy resumida, que era una mujer que consultó por su resistencia a formar una pareja y temor a tener hijos, que ella estaba en pareja, pero no quería, digamos, establecerla como algo constante, y ella había sido violada en muchas ocasiones cuando era niña y adolescente por su padrastro, y la madre, digamos, aunque estaba enterada de esa situación, no había actuado al respecto, y luego mucho después apareció que la madre misma había sido violada en su infancia, o sea que había una especie, digamos, de repetición transgeneracional, y esta paciente había entrado a trabajar en una fuerza de seguridad como forma, digamos, quizás de autoprotección contra posibles violaciones.
Entonces, para ella armar una relación de pareja era entablar una relación de dependencia muy peligrosa y de sometimiento a la agresión y menos tener hijos, porque era exponerlo a los peligros de la violación. En todo ese contexto, ella disocia digamos, el papel del padrastro y especialmente del abuelo y lo pasa a idealizar como un personaje protector y bondadoso. Entonces, lo que yo quería acentuar de este ejemplo es que para mí la cultura androcéntrica estaba incluida en esa familia y eso hizo que la paciente naturalice que el abuelo entregó a la madre y que ella fue abusada por el padrastro. Todo entraba en un orden natural. Y esa naturalización hizo que luego pueda idealizar a ese abuelo entregador y convertirlo en una especie de padre protector y salvador. Entonces, yo creo que un punto clave es justamente que si se desconocen los mandatos de género y solo se analiza esta situación desde el campo pulsional, se desplaza insensiblemente la responsabilidad a la niña y luego a la mujer. Entonces, para ir concretando un poco, quiero decir que el primer punto que quiero acentuar es el siguiente, que yo entiendo que sería insuficiente y peligroso atribuir solo a un goce masoquista la posición de mujer golpeada o abusada. Es necesario pensar, a mi modo de ver, en un cruce entre los mandatos de género, cultural, discursivos y sus efectos performativos, por un lado, y las eventuales condiciones sadomasoquistas de cada uno por el otro. Estos cruces son los que determinarán la singularidad en cada caso. Y depende cómo se escuche esto, digamos, en el proceso analítico. El segundo punto que quisiera acentuar es que la violencia de género responde a los orígenes mismos del orden social, a la división sexual del trabajo. Entonces, hay muchas estrategias del poder, pero a mí me gustaría recordar que desde el psicoanálisis Freud introdujo un concepto que es la pulsión de dominio, que es un concepto para mí clave, que no se puede desconocer, pero que es necesario expandir. Si bien por sí sola creo que no alcanza para explicar la violencia de género, creo que es un factor imprescindible. Y la idea que tengo es que la pulsión de dominio de Freud puede intersectar en algunos puntos con los conceptos que de alguna manera aportó Foucault con respecto a las relaciones de poder. Foucault, ¿se acuerdan que distinguió entre poder y dominio? Las relaciones de poder como relaciones móviles, digamos intercambiables, las relaciones de dominio como relaciones fijas, inmutables, que pueden ahí sí llegar a las relaciones violentas y destructivas, y me parece interesante poder trabajar, digamos, desde esos dos conceptos. Entonces, creo que uno de los campos en que se manifiestan las relaciones de poder-dominio es entre los géneros masculino y femenino, es decir, en relaciones binarias. Y en esto quiero recordar que todo binarismo lleva implícito relaciones de poder. Y además que las relaciones de poder se sirven de los binarismos, justamente para poder ser ejercidas. Entonces, con esto llego al tercer punto que yo quería plantear también, que son las posibles relaciones entre psicoanálisis y género. No voy a desarrollar todo lo que, justamente para poder concentrarnos en el tiempo, todo lo que había escrito, pero lo que sí quiero acentuar es que el psicoanálisis descentró el sujeto de la conciencia de la modernidad en pos del sujeto del inconsciente, del sujeto escindido. Y asimismo propuso una fuerte teoría sobre la sexualidad, el deseo y la diferencia sexual. Pero que hay cuestiones referidas a lo femenino y a la mujer que evidentemente merecen ser replanteadas y revisadas porque están en la fuente de la violencia de género y están, digamos, integradas en la teoría sobre la diferencia sexual.
O sea que para mí uno de los lugares más discutibles es el abordaje, digamos, del lugar de las mujeres y de lo femenino, pero fundamentalmente el lugar de las mujeres como objeto de conocimiento. ¿Por qué? Porque en realidad la teoría sobre la diferencia sexual fue construida por un sujeto investigador posicionado en un punto de vista masculino, comenzando por Juanito y su investigación sexual infantil, según Freud. Y acá quiero recordar una psicoanalista francesa, Monique David Menard, que ella señaló que las fantasmáticas masculinas de castración juegan un papel fundamental en la elaboración de teoría. Estas fantasmáticas de castración son proyectadas y desplazadas a las mujeres. Entonces podemos decir que la angustia de castración es un factor importante, no es el único, pero es un factor importante para entender la violencia de género, siempre que nosotros podamos cruzarlo con los elementos transsubjetivos. Por supuesto que diferencio este tipo de violencia de lo que es la violencia estructurante en la relación madre-hijo que había planteado Piero Lanier. Entonces, quiero decir, ¿en qué sentido se pueden utilizar los aportes de las perspectivas de género si enfatizamos que el eje del psicoanálisis pasa por la pulsión, la sexualidad y el inconsciente? Parecería que ahí no habría forma, digamos, de poder trabajar con los dos elementos. Y quiero recordar acá que en realidad, partiendo de la base de un aporte que para las teorías de género es importante, aunque después fue complejizado, que es el aporte de Gail Rubin, quien propuso desarticular el sexo anatómico del género, el género entendido como construcción cultural, que esto tiene algo muy importante, que es intervenir en el debate naturaleza-cultura. Naturaleza de parte de lo femenino, cultura, digamos, de parte de lo masculino. Y es un avance en relación a los que consideran que existe una naturaleza pura en los procesos de subjetivación sexuada, especialmente femenina. Entonces la pregunta es, ¿esto elimina el papel de la pulsión? No, no la elimina, pero la pone en relación. Decía Agnès Oppenheimer, psicoanalista francesa también, la pulsión inviste al género y a la vez el género crea condiciones para la aparición de la pulsión. Esto me parece que es muy importante porque es otra forma de entender, saliendo de lo, es o pulsión o género, y empezar a trabajar, digamos, con articulaciones más complejas, entonces que puedan abarcar mejor la complejidad de lo que son los procesos de subjetivación. Entonces, un último punto que quiero mencionar es que de acá se habló mucho, por lo menos en los paneles que yo estuve del tema de la transmisión intergeneracional, es decir, cómo la violencia de género se transmite intergeneracionalmente. Y acá para mí hay dos conceptos fundamentales desde un punto de vista psicoanalítico. Uno es el concepto de proyecto identificatorio de Piero Lanier, que aunque ella no habló de género, yo creo que se puede utilizar para entender, digamos, la transmisión, y el otro es el aporte de Laplanche sobre el significante enigmático. Yo creo que estos dos, digamos, por lo menos para mí, estos dos aportes son muy interesantes para entender más específicamente cómo se pueden transmitir elementos que tienen que ver con la transmisión temprana de esta diferencia de géneros con estereotipos, creencias, valores diferenciales, y admiten entonces un posible abordaje. Entonces, el género, digamos, está como categoría, lo querramos nosotros o no. Laplanche lo había trabajado también cuando distinguió la diferencia de géneros de la diferencia sexual. Y lo que yo quería rescatar es, como señalaba Guattari, que si bien nosotros incluimos la sexualidad, el deseo, como un eje psicoanalítico, también estamos inmersos, digamos, en
lo que serían los imperativos de género propios de la sociedad. Pero que la idea, como decía Guattari, era poder también desprenderse de esos imperativos de género y pensar que hay universos múltiples que habitan la subjetividad. Entonces, el último punto es que, para mi modo de ver, psicoanálisis y género son conceptos en conjunción, disyunción, que sostienen relaciones complejas que no pueden reducirse a una lógica binaria o posicional. Y que poder trabajar en sus intersecciones es lo que nos puede permitir abrir otra escucha en el campo de la clínica. Entonces, por eso yo pienso en un cambio de paradigma, que era justamente el tema de este panel, en relación con la lógica con la que se piensa la diferencia sexual y de géneros. Para mí ese es el cambio de paradigma que creo que está en construcción. Es decir, creo que es una especie de transición donde para todos nosotros coexisten la lógica binaria con otros tipos de lógicas que también ahora se están utilizando, que son lógicas posbinarias, lógicas de la multiplicidad, lógicas modales, que permiten conceptualizar de otra manera la diferencia sexual. Y yo creo que esto expande mucho la posibilidad de pensar desde otras metateorías, poder pensar y escuchar lo que traen los pacientes. Entonces, si nosotros pensamos la diferencia sexual en forma tradicional, yo creo que estamos replicando el orden vigente tradicional también. Y estamos esencializando algo que en realidad corresponde más a una complejidad en el nivel de las subjetividades. Entonces, para terminar y juntando con la mesa anterior, yo creo que hay un cambio de escenario, que creo que todos lo vemos también, que afecta a la producción de subjetividad. Pero creo también que estamos en una época de transición. Entonces, mi posición es que, por un lado, se pueden crear condiciones de exacerbación de violencias, narcisismos, que tengan efectos de desubjetivación, etc. Pero, por otro lado, pienso también que hay búsquedas de otros modos de subjetivación en las sociedades contemporáneas, de otros itinerarios del deseo también, que a lo mejor a nosotros nos generan incertidumbres, pero que yo creo que es necesario sostener, investigar sin preconceptos. Y creo que eso nos demanda un proceso de reinterpretación de algunos postulados que siempre son presentados como eternos y como inamovibles. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leticia. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Ana María Araujo, doctorado de la Universidad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle de París, posgrado en Psicología de l'École des Hautes Études de las Ciencias Sociales de París, máster en Filosofía de la Universidad René Descartes de Estrasburgo, profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, con dedicación total, directora del programa Hipermodernidad y Repercusiones Socioculturales, Facultad de Psicología, miembro fundador de la Red Internacional de Sociología Clínica, miembro fundador y responsable para Uruguay de esta Red Internacional Nodo Sur. Ha publicado 18 libros como autora y coautora en Francia, Grecia, Chile, Argentina y Uruguay. Es miembro fundador y miembro del equipo de redacción de la revista internacional Sociología Clínica. Bueno, el trabajo que trae para compartir en la mesa de hoy es la hipermodernidad, tiempos acelerados y violencias en los vínculos. Bueno, la escuchamos. Bueno, ante todo, muchas gracias al comité organizador del encuentro.
gracias estar acá y para mí es un placer realmente compartir con ustedes algunas ideas muy breves porque el tiempo es limitadísimo. Justamente voy a hablar del tiempo y la hipermodernidad y sobre todo yo diría tratar de centrar mi presentación en la hipermodernidad y el momento sociohistórico, cultural, simbólico que estamos viviendo, y por otro lado, en lo que yo voy a llamar los vínculos fractales de esta hipermodernidad que generan junto a la aceleración y a la disincronía del tiempo hipermoderno y junto a los vínculos fractales una violencia que está en la existencia misma de todos nosotros y de la sociedad. Dice Martin Buber, y empiezo, porque no hay mucho tiempo. Dice Martin Buber que la problemática del hombre se replantea cada vez que parece rescindirse el pacto primero entre el mundo y el ser humano. Son tiempos estos en que se ha borrado una cierta imagen del universo, desapareciendo con ella la sensación de seguridad y solidez, la certeza de pautas y de hábitos y de valores internalizados, la afirmación de ciertas formas de vincularse, de valores transmitidos y asumidos. Sí, el ser humano se siente en la intemperie como un extraño. Pero esta vivencia la sentimos y la analizamos en toda gran transformación social. Yo diría en todo cambio de modo de producción. Lo que me parece interesante analizar acá es cómo esta transformación, que yo llamo más que transformación y cambio, verdadera mutación civilizatoria, cómo esta transformación que atraviesa el tiempo y el espacio a través de las nuevas tecnologías, del cibermundo, del ciberespacio, del cibercontrol. Yo reivindico mucho a Foucault, pero creo que en estas sociedades de hipermodernidad, de las cuales voy a hablar un poquito, ese panóptico foucaultiano está siendo, o por lo menos no sé si está siendo reemplazado, pero está coexistiendo con un cibercontrol y un ciberpanóptico internalizado incluso por nosotros mismos. Entonces, ese panóptico, todo de Foucault, se está transformando en la vida cotidiana, en los medios sociales, en las redes sociales, en la tarjeta de crédito que la ponemos y sabemos dónde estamos y qué estamos comprando, en los algoritmos de la inteligencia artificial que nos pueden decir y avanzar el deseo nuestro a través de las distintas formas de estos medios sociales. Entonces, este cibercontrol que nosotros mismos, dice Byung-Chul Han, estamos incentivando, estas sociedades de la transparencia, donde parecería que el pensamiento crítico se reemplaza por la imagen veloz. Bueno, este tipo de sociedades entonces y este tipo de transformaciones generan una verdadera mutación civilizatoria. Hay una frase de Bauman, mejor dicho, hay una frase de Emerson que cita Bauman, que dice: cuando patinamos sobre hielo fino, la única salvación, entre comillas, es la velocidad. Esta frase para mí es tremenda. Es tremenda porque implica primero que patinamos, no dejamos más trazas, más trazos. No caminamos, ni lentamente siquiera, no caminamos, patinamos, nos deslizamos por la vida. Como vamos a ver que nos deslizamos por los vínculos, nos deslizamos por los vínculos amorosos del touch and go, como nos deslizamos por la educación, Facultad de Psicología con los créditos y con rápidamente de un semestre a otro, como nos deslizamos con el trabajo, la flexibilidad laboral, y esa lógica, Habermas lo había ya analizado, ¿verdad? Esa lógica instrumental por encima de la lógica comunicacional de Habermas. Entonces, nos deslizamos, patinamos sobre hielo fino. Esta imagen de hielo fino es la sociedad.
El hielo fino que genera una gran incertidumbre, porque si nos quedamos quietos, si nos ponemos a reflexionar, si nos encontramos con el otro, no ya como el enemigo que Beck en su trabajo sobre sociedades de riesgo analiza, sino como el otro que reconocemos como el ser humano que somos, si no tenemos la capacidad, en este hielo fino caemos, nos hundimos. ¿Y cuál es la solución? Dice Emerson con Bauman: la velocidad. Y esta velocidad implica un tiempo que Rosa, Helmut Rosa y que Bauman analizan como la aceleración, incluso Lipovetsky en su último libro sobre la ligereza analiza como la aceleración del tiempo, pero que sin embargo Byung-Chul Han, retomando toda la trayectoria teórica y práctica de la Escuela de Frankfurt, va a hablar del tiempo disincrónico, un tiempo acelerado y un tiempo disincrónico. ¿Qué quiere decir él con el tiempo disincrónico? Con que hay un tiempo como fragmentado interiormente y que estamos al mismo tiempo. Él pone la imagen de las pantallas, ¿no? La pantalla de la televisión, sonando la pantalla del celular, escuchando en la radio. Es decir, la simultaneidad del tiempo y la disincronía de esa simultaneidad por la cual cotidianamente atravesamos sin incluso darnos cuenta, pero quizás, y acá otra vez Byung-Chul Han creo que es muy importante cuando él dice, no somos conscientes de lo que estamos generando en nosotros mismos cuando entramos en esta discontinuidad del tiempo, en esta aceleración del tiempo. Tanto no somos conscientes que jugamos el juego hasta sus últimas consecuencias, porque somos nosotros mismos los que nos estamos autocontrolando y autoacelerando. En aras, dice él, de la agonía de Eros, en aras de la agonía de la comunicación y en aras de una sociedad del rendimiento y una sociedad del productivismo, en una sociedad del hiperconsumo. ¿Qué es para mí la modernidad? Yo creo que muchas veces los conceptos ayudan a pensar, pero a veces como que hay varios conceptos que complementan al otro, en pensamiento complejo, Morin. Entonces voy a citar algunos autores que hablan de hipermodernidad desde otros lugares. Por ejemplo, cuando Nicole Aubert, una psicóloga francesa y socióloga clínica, habla de las sociedades de la urgencia, de la necesidad que tenemos, parecería, para existir en este mundo, de vivir la urgencia, está hablando de la hipermodernidad. Cuando Marc Augé, que estuvo hace poquito acá, el antropólogo francés, habla de las sociedades de los no lugares, en donde caminamos, patinamos y no nos conectamos los unos con los otros. Y digo conectamos usando bien la palabra, no hablo de comunicación, ni siquiera nos conectamos los unos con el otro. Esos no lugares que están tocando el ciberespacio, bueno, eso es la hipermodernidad. Las sociedades de la transparencia, cuando Byung-Chul Han nos habla de cómo Facebook, para poner un ejemplo que todos conocemos, nos muestra al otro, nos metamorfoseamos frente al otro y creamos nuestra propia imagen con respecto al otro y a nuestros amigos de Facebook, sin llegar no solo a profundizar nada, sino a encontrarnos nosotros mismos a través de esa imagen. Entonces, las sociedades de la transparencia de Byung-Chul Han hablan de la hipermodernidad. Las sociedades del rendimiento. El hiperconsumo, que yo no creo que el consumo en sí sea ni bueno ni malo.
Las tecnologías en sí no son ni buenas ni malas. Lo que creo, y no hay un juicio moral detrás de esto, por favor, lo que sí creo que este bombardeo de tecnologías, este bombardeo de un consumo exagerado, para retomar otro hombre de la escuela de Frankfurt, que cuando habla de ser y tener, vaya, en este hiperconsumo, entonces, estamos hablando de la hipermodernidad y estamos hablando también de cómo el consumo en sí no es, repito, ni bueno ni malo. Lo que me parece que es, y que hay que analizar, es cómo hay una deconstrucción y construcción de subjetividades para lograrlo. La hipermodernidad nos habla de una metafísica de la inmanencia y no de la trascendencia. Y nos habla de kairos, el tiempo instante, el tiempo griego. Yo en el último librito que escribí hablo del tiempo y de los tres, de los tres conceptos, de las tres representaciones del tiempo para los griegos, ¿no? Cronos, el dios Cronos, ¿se acuerdan que devoraban a sus propios hijos, no? Porque uno de ellos iba a quitarle el poder, Leticia, el tema del poder. Cronos, el tiempo supremo, voy rápido porque si no, Aion, el tiempo circular, y Kairos, el tiempo del instante. Es Kairos donde estamos situados hoy. Y esa además, ruptura con la historicidad, por un lado, ruptura con la temporalidad, el querer en algún lugar no hacer demasiado caso al pasado. Y vaya que esta sociedad, perdónenme, con las leyes de impunidad lo ha hecho y lo seguirá haciendo, parece. La ruptura con la historicidad y con el pasado, por un lado, y la imposibilidad de proyectarse, porque el aceleramiento del tiempo, las nuevas tecnologías, los nuevos avances, la robotización, la automatización, la mecanización en el trabajo, nos hacen realmente ser muy frágiles e imposibles, entonces, yo diría, de encontrarnos con nosotros mismos, que de eso se trata, me parece, todo este encuentro, ¿no? Entonces, estos tiempos, este kairos del instante, genera angustia, genera el vivir intensamente el instante sin tomar en cuenta al otro, porque el kairos del instante, junto a las sociedades de rendimiento, junto a las sociedades de riesgo, nos hacen ver al otro como un enemigo, ver al otro como un competidor. Es decir, creo que todo este universo simbólico, social, que estoy hablando ahora, se articula, no es producto mecánico, ¿verdad? Pero se articula muy bien con este capitalismo financiero y este capitalismo mundial que genera justamente un aceleramiento del tiempo, de la empresa y de la exigencia de cada uno de nosotros en ese mundo del fetichismo de la mercancía, y de la mercancía no solo de la cosa en sí, sino del sujeto en sí. Este instante y esta hipermodernidad que genera sujetos descartables, sujetos desechables. Eugène Henriquez hablaba de moral descartable, ética descartable. Ética de bolsillo, decía él. Y a mí me gustó mucho esto, ¿no? Cómo estos sujetos descartables de la hipermodernidad, yo diría que es la violencia máxima de que estamos viviendo cotidianamente, casi serenamente, paradójicamente. No nos estamos dando cuenta que estas sociedades hipermodernas generan un aislamiento, generan una imposibilidad de comunicación con el otro y generan violencia interna. La angustia, para mí, ustedes psicoanalistas me van a ayudar, pero la angustia es una violencia interna que vivimos en las sociedades actuales. Hablaba entonces del tiempo
Y de los sujetos fragmentados habla Castoriadis. Los sujetos en proceso, pero nunca se sabe en qué proceso, hablaba Julia Kristeva. Y la metamorfosis del vínculo social y la metamorfosis de los sujetos. Castoriadis, y me parece que en esto, yo no quiero seguir citando autores porque parece que fuera una especie de máquina de citar autores. Es horrible, pero sí quiero leer algo que me parece importante hablando del momento que estamos viviendo. Dice otro autor, Marc Gauchet, perdónenme, un antropólogo francés, pero me parece que está muy... Lo importante no son en sí las nuevas tecnologías, claro, porque tendemos a demonizarlas. Es decir, tendemos a pensar que porque tenemos celular y porque los niños de 3 años viven con los celulares y manejan los iconos mejor que yo, ¡ay, qué horror! No, ese no es el horror. El horror no es ese. El horror es, dice él, lo importante no son en sí las nuevas tecnologías o las nanotecnologías o las tecnologías que vendrán, sino la manera en la que se organiza a partir de ellas un universo simbólico diferente, original, que crea verdaderas mutaciones en la construcción de subjetividad. Entonces, esta nueva construcción de subjetividad, tomando a Gauchet, genera identidades corporales distintas. En la mesa del transgénero y transsexuales estuvimos hablando bastante de esto. En la identidad temporal, una vivencia del tiempo disincrónico. En la identidad comunicacional, en los vínculos. Y es afectado entonces a tal punto, dice Gauchet, que podemos pensar que estamos ante una mutación antropológica, una mutación civilizatoria y una mutación antropológica. Mutación antropológica que, dice él, y yo comparto con él, ya empezamos. Dice esta mutación antropológica que genera un vacío profundo y un no sentido debido a la disincronía del tiempo. Qué horrible. La hipermodernidad, vamos a pasar rápidamente entonces a la hipermodernidad que genera, yo decía, vínculos fractales. Me salteo todo esto y me voy a los objetos fractales. Este fue un matemático, Benoit Mandelbrot, en 1975, que habla de los objetos fractales. Fractales viene de fractus, latín, fragmentado, quebrado, fracturado. Fragmentado no, perdónenme, fracturado y quebrado. ¿Qué es un objeto fractal? Es un objeto geométrico, dice, cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite en diferentes escalas. Yo tengo un estudiante de Facultad de Psicología que hizo un trabajo que es estupendo, su tesina, digamos, de licenciatura que se llama Los amores fractales. Y los amores fractales, los vínculos fractales son esto, son la imposibilidad de quedarse y permanentemente estar buscando a un otro que no existe y no reconociendo al otro que está junto a nosotros. Los vínculos fractales serían los vínculos que establecemos también en el trabajo, en donde nuevas tecnologías mediantes, ni hablemos de los call centers, pero de la automatización que se viene, 50.000 desempleos van a aparecer en un año. Rápidamente, OPP, no lo digo yo con mis locuras hipermodernas, OPP. Va a haber una transformación del trabajo, ya la está viendo, a través de la robotización. Entonces, ¿qué pasa con estos amores y estos vínculos fractales? Que nos imposibilitan, ya termino, nos imposibilitan amar.
La psicoanalista brasilera en la mesa redonda habló del amor, por eso te digo, me atrevo a hablar así del amor, porque vi un Chulhan y no quiero, tendría que seguir mucho, pero no voy a hacerlo, porque pasa que ¿no? el tiempo Vi un Chulhan en la agonía de Eros, nos dice que Eros está en caídas en esta sociedad hipermoderna y paradójicamente la única posibilidad de salir y de luchar contra esa agonía de Eros es Eros mismo. Y quizás la única posibilidad de salir de estos amores fractales y de estos tiempos disincrónicos y de esta modernidad y de esta violencia latente y no latente sea a través del amor. Y quiero terminar con una frase y nada más de porque es cierto, porque uno cuando se pone a hablar de todo esto quedar un ratito después, es terrible. porque si no, no va a haber participación. No, ya termino. Esta situación es terrible y muy angustiante, pero hay una frase que yo repito mucho de un italiano antifascista que es Antonio Gramsci, que dice: tenemos que hacer coincidir el pesimismo de la inteligencia y la lucidez con el optimismo de la voluntad y de corazón. Entonces yo termino con esta frase. Muchas gracias. Bueno, en estos tiempos acelerados se nos va terminando el diálogo y este último panel, nos quedan 15 minutos para las intervenciones y una vuelta con las ponencias, ¿sí? Con nuestras invitadas. Así que bueno, los invito a participar, si por favor pueden decir sus nombres. Sí, buenas tardes. Yo pertenezco a Instituto Técnico Forense. Quería hacer un señalamiento. En realidad no es una pregunta, Ana María. Es señalar que a mí lo que más me preocupa es la pérdida del sentido, la desafiliación, ¿sí?, que prima, la pérdida de la capacidad de dilucidar sobre lo que yo deseo, sobre lo que me parece a mí que está bien, que está mal, y la depositación muchas veces en el profesional, ¿no? De cuál es el sentido y qué es lo que tengo que elegir, qué es lo que está bien. Y esa afiliación al gurú de turno también, que decide, ¿no?, sobre la vida de las personas y es el que está de moda diciendo lo que tienen que hacer, cómo tienen que criar a sus hijos, cómo uno se tiene que conducir. Me asusta bastante eso, que veo que ocurre mucho, ¿no? Que en terapia te preguntan y te combinan a realizar ese tipo de actos con los que uno no está de acuerdo para nada, ¿no? Gracias. No, por favor. No, vamos a esperar un poquito. ¿Alguna otra intervención? Bueno, les propongo lo siguiente. Yo les daría 5 minutos a cada una de nuestras invitadas para continuar en lo que estaban desarrollando y Emma posteriormente va a hacer el cierre de la jornada. ¿Está? ¿Quieres comenzar? No, yo simplemente uniendo un poco lo que estuvimos planteando en la mesa desde distintos puntos de vista, pienso que vivimos en una sociedad neoliberal, que es más, digamos, que una sociedad capitalista, aunque está basada en eso, y en eso sigo, digamos, las ideas de Chomsky. Creo que ya el capitalista y el obrero, digamos, no es que no esté como concepto, pero ya pasaron a una organización superior. Y en ese sentido, sí, nosotros estamos como presos de algo que nos trasciende absolutamente, y esa es la sensación de incertidumbre, de angustia, de qué está bien, qué está mal y demás, ¿no es cierto?
Creo que es una sociedad, como dije antes, que además de eso, que está en transición, es decir, porque pienso que todo tipo de sociedad siempre tiene movimientos de resistencias. Las resistencias pueden venir desde distintos órdenes, pero resistencia siempre hay, puede ser del campo de la sexualidad, del campo de la política, de donde sea. Y creo que eso es lo que de alguna manera hace que uno pueda seguir lo que también decía Castoriadis, que era seguir estas líneas que tienen que ver con lo instituido y lo instituyente. Nosotros estamos dentro de lo instituido, pero ¿cuál es, digamos, nuestra capacidad? Quizás es mínima, pero de todas maneras es parte de lo humano poder moverse, digamos, dentro de ese campo, que es un campo restringido, es decir, no está en el plano de la omnipotencia, pero creo que está. Creo también, otra cosa que también se habló, que en esta sociedad, bueno, los sujetos son desechables, es decir, el desarrollo de las tecnologías y demás, pero a mí también me parece que sujetos desechables hubo siempre. Yo sí pienso, por ejemplo, en la antigüedad, pienso en la esclavitud, pienso en el medioevo, me parece que son otras formas cada vez más sofisticadas, pero donde hay como una especie de eje que se mantiene, o por ejemplo el trato a los niños también, todo lo que se habló acá sobre la infancia, no son novedades de esta época hipertecnológica, sino que en todo caso esto le da una calidad especial. Entonces me parece que con eso también tenemos que trabajar y ver si se pueden construir a partir de esas resistencias, de las que creo que el psicoanálisis también debe ser parte, si se pueden construir otros universos simbólicos. Yo no creo que haya un universo simbólico, ni una ley, ni un fenómeno de terceridad. Creo que hay muchos universos simbólicos, muchos fenómenos de terceridad, y que, bueno, es parte, digamos, de lo que la humanidad podría hacer, digamos, como para construir, o en parte, aunque sea, tratar de construir otros órdenes, ¿no? Eso un poco es lo que quería decir, que me parece que tiene que ver con un posible cambio de paradigma, ¿no? Bueno, gracias, Leticia, le damos la palabra. Sí, yo, para retomar tu comentario, sí, yo creo que el tema es la falta de sentido. Creo que el tema es también la vertiginosidad del tiempo, incluso en la clínica. Yo no soy psicoanalista, hago sociología clínica, pero creo que si ustedes y yo, nosotros, no nos ponemos a pensar las transformaciones que implica toda esta hipermodernidad en el tiempo clínico, no estamos pudiendo dar cuenta de lo que estamos viviendo y no estamos pudiendo dar sentido a lo que estamos viviendo. Tú hablabas de los manuales de autoayuda, las nuevas recetas rápidas, las aplicaciones en los celulares, las nuevas apps con psicólogas o psicólogos con voz, en Estados Unidos ya existe, con voz muy suave, hablando para evitar las crisis de pánico y dando instrucciones a cómo hacerlo. Es decir, creo que estamos en un mundo, por un lado, maravilloso en cuanto a la tecnología, pero por otro lado, una tecnología que si no la descodificamos, podemos estar absolutamente abarcados por ella y sin sentido. Dos mitos, un mito y literatura. Paula Sibiela, una antropóloga argentina, habla de que estamos viviendo un momento fáustico frente al momento prometeico. Acuérdense del mito de Prometeo, que le saca el fuego a Zeus para dárselo a los hombres. En esta actitud prometeica parecería que justamente el tema de la comunicación y de la entrega al otro es fundamental. También acuérdense que hay un ave que le come todo el tiempo, otra vez el tiempo,
las entrañas a Prometeo y lo castiga. Pero Prometeo se sacrifica por el otro, por el hombre, por la especie humana. Fausto vende su alma al diablo. ¿Para enamorarse de Margarita? No, sí, más o menos. Para la eterna juventud. Otra vez el tema del tiempo. Y Sibiela dice, estamos viviendo momentos fáusticos. Que yo creo, Leticia, que siempre hay contrapoderes. Deleuze lo dice, y yo soy muy deleuziana a veces. Pero claro, Deleuze, yo tengo una frase por acá de Deleuze que si la encuentro, la leo, pero no sé si la encuentro, donde habla justamente, a ver, bueno, qué horrible. Ana, acá, no, acá. Frente al posible no sentido de este mundo, él dice, frente al posible no sentido de este mundo, él dice, creer en el mundo es lo que más falta nos hace. Hemos perdido al mundo, nos lo han desposeído. Creer en el mundo es suscitar acontecimientos, aunque sean pequeños, que escapen al control. Hacer nacer nuevos espacios, tiempos de resistencias. Y acá está lo político. Es a nivel de cada instante que nos jugamos la vida. La capacidad de resistencia o a la sumisión al control. Necesitamos al mismo tiempo creación y pueblo. Bueno, tomando y siguiendo exactamente la línea de ella, quiero decir que toda esta jornada, todo este diálogo ha sido una gran forma de resistencia, así que les pido a todos los que siguen todavía sentados en sus butacas, resistiendo la hipermodernidad, que me escuchen un par de minutos, porque bueno, tengo mucho para agradecer. Primero quiero transmitir la enorme satisfacción que de haber logrado esta reunión, y que más que un cierre siento como una sensación de apertura hacia futuros encuentros y de creación de lazos entre disciplinas, entre instituciones y sobre todo entre todas las personas que compartimos este día y medio de intercambio rico e intenso. Creo sin duda que hemos logrado crear entre todos, además de lazos nuevos, una trama discursiva, o sea, poner palabras a diversas caras de la violencia que normalmente nos deja sin palabras. Nuestro papel, el de los cuidadores sociales y el de los intelectuales, es producir un lenguaje para que las personas puedan dar voz a lo que viven pero no pueden nombrar. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible este evento, a todos los participantes por su interés y porque su presencia ha dado sentido a nuestra propuesta, a los expositores y coordinadores por la generosidad de su trabajo antes y durante el diálogo, a los colegas de COWAP de distintos lugares de Latinoamérica por haber permitido que este intercambio borre fronteras y nos acerque en un sentimiento latinoamericano. A Patricia Alcolombre por su constante presencia y estímulo. A la Comisión Directiva de APU por su apoyo, a la Comisión de Comunicaciones de APU por su gran trabajo en aspectos de difusión del evento. Al personal de APU, de quienes todos ustedes pudieron apreciar la calidad humana y la eficiencia en el soporte de nuestra actividad. Y por último, y no menos, al gran trabajo de toda la comisión organizadora que me acompañó en esta empresa, asumiendo riesgos y dificultades sobre el hielo fino de esta temática, con la confianza de llegar a buen puerto. Bueno, muchas gracias.